Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo con todos ustedes para continuar con el audiolibro de Finisterre al borde del Jordán. Y bueno, aquí en España es el lunes, día 16, y ahora mismo son las 5 de la tarde, 5 y 5 de la tarde, así que para algunos será buenas tardes y para otros será buenos días allí en Latinoamérica, que sé que allí también tenemos seguidores. Y bueno, pues el último día nos quedamos ahí en el versículo 9 del libro de Josué, el capítulo, creo que era el capítulo 4, versículo 9, donde decía: y Yahvé dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ya habíamos visto pues el día anterior cómo una iglesia que haya experimentado un avivamiento pues ha tenido que pasar por un tiempo de reclusión, de acampada, de estarse quietos, buscando al Señor en la quietud del encierro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bien, pues vamos a analizar este versículo por porciones, como venimos haciendo. Dice: hoy, cuando sanaron, es decir, cuando recibieron la unción sanadora y el poder. Ninguna iglesia debe ir a predicar el evangelio corporativamente sin la experiencia de aposento alto. Ello sería como querer encender una hoguera con una tea apagada. No debemos predicar la moral en ropas menores. Notemos también que es Yahvé quien marcó el fin del encierro, haciéndole saber al líder el momento en que todas las heridas habían sido restañadas en la congregación. Enfatizamos: ninguna iglesia debe ir a predicar el evangelio corporativamente sin una experiencia de aposento alto. Ello sería como querer encender una hoguera con una tea apagada. No debemos predicar la moral en ropas menores. He quitado el oprobio de Egipto. Oprobio es humillación, ofensa, ignominia, afrenta, deshonra, burla, vergüenza. Egipto es el mundo. Así, ahora sí, hermanos, ni el parque de Churdínaga, ni el de Echevarría, ni el de los Patos, ni la plaza de San Nicolás, todos ellos eran lugares en los que la señora solía evangelizar, se reirán más de nosotros. Ahora sí, la mundanalidad y la carnalidad habrán sido extirpadas y Satanás se habrá quedado sin base de operación. Es cuando somos santificados e investidos de poder que las humillaciones del mundo, de Satanás y de la carne tienen que huir. El enemigo de las almas no tendrá ya derechos o bases legales, no tendrá asideros donde agarrarse para manipular nuestras vidas, ni para impedirnos marchar ya nunca más en círculos, sino hacia adelante. Dice: aquel lugar fue llamado Gilgal. El diccionario bíblico traduce este término con 3 acepciones: círculo de piedras, rodar y oprobio. ¿Cuán acertadamente fue adjudicado este toponímico?
Podríamos decir, parafraseando, y esto no es que sea una interpretación literal, es algo que a mí se me ocurre montar con estas definiciones, ¿no? Es como parafraseando, digamos, que Gilgal fue el lugar donde el pueblo, de cabezas duras como las piedras, que haciendo el ridículo rodaba en círculos para ir a ninguna parte, acampó y fue circuncidado, sanado, vindicado y equipado. Versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Acamparon en Gilgal. Es decir, siguen en el mismo sitio. Esto se nos repite hasta la hartura. Estar acampados quietos en Gilgal. Y celebraron la Pascua. En la primera Pascua, Éxodo 12 del 5 al 8, la sangre del cordero protegió a los israelitas del ángel exterminador en Egipto. Esto nos habla de que sólo el Cordero de Dios tiene la integridad perfecta. Sólo su sangre rociada nos la trae. Además de la sangre derramada para perdón, necesitamos ser rociados para santificación. Son las dos funciones de la sangre. La sangre derramada nos da el perdón, pero después para santificación necesitamos ser rociados continuamente. Nosotros participamos del único que tiene esa integridad perfecta en la comunión, en la unidad, representadas en la participación del pan y el vino pascuales. Alcanzamos la integridad perfecta y la plenitud en el cuerpo, es decir, en la comunión con Cristo y con los hermanos. He aquí el amor fraternal. Esto es el amor fraternal. Ese amor que tanto echaba de menos el Señor en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4. Pues quizás este versículo, como dice S. E. Queer en su libro Después de la experiencia, no se refiere al primer amor de Cristo de los recién convertidos, pues en el versículo precedente se dice que la Iglesia ha trabajado arduamente por amor de su nombre, sino que tal vez aluda al sereno y maduro amor fraternal, el amor del Nuevo Testamento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, del que tanto nos hablan Pablo, Pedro y Juan en sus epístolas, al amor fraternal no fingido, al amor que da la vida por los hermanos y no del sucedáneo de esos fingidos besos y abrazos de rutina al terminar el culto. Primera de Pedro 1:22. Sí, hermanos, es seguro que todos amamos a Cristo, pero ¿amamos a los hermanos? ¿Nos amamos entre nosotros sin fingimiento? Tras la caída del poder, del fuego del cielo, que aprueba y acepta el holocausto consumiéndolo, o mejor dicho, con su presencia y poder, pues el Espíritu Santo siempre nos trae una carga de amor. Amor al Señor, amor a los hermanos, también amor apasionado por las almas perdidas y no solo un deseo de crecer numéricamente. Esto es evidentísimo tanto en Hechos 2:44 como en Hechos 4:32, donde tras los respectivos derramamientos del Espíritu se produjeron idénticos resultados de confraternización. Aleluya, cuando viene el Espíritu Santo siempre nos inunda de amor. El Espíritu Santo siempre nos trae una carga de amor. Amor al Señor, amor a los hermanos, también amor apasionado por las almas perdidas y no solo un deseo de crecer numéricamente. Pero no olvidemos que también trae temor, sí, temor al Señor. Hechos 2:43, Hechos 5:5. Es un temor mortal a desobedecerle, a pecar, pánico santo que puede matar y mata como fulminó a Ananías y a Safira. Creemos que es este temor el que tanto estamos necesitando, algo mucho más allá de lo que entendemos por temor reverente. ¿O qué sintieron los israelitas al pie del Sinaí? ¿Reverencia simplemente o miedo a morir? Éxodo 20, del 18 al 19, Pentecostés en el Sinaí. Ahí vemos cómo en el Sinaí acercarse al fuego pues asustaba, porque cuando uno se acerca al fuego siente el calor y se quema, y el fuego quema la carne. Eso mismo le pasó a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Es el mismo suceso, pero en este caso para el cuerpo de los israelitas.
Ese temor es el que hacía caer postrados a los cristianos. No hablamos solo de incrédulos, retorciéndose y gimiendo por la salvación del alma, pues ya eran salvos de espíritu, al contemplar las fauces de la Gehenna cuando predicaban Charles Finney, Jonathan Edwards, Christmas Evans, David Brainerd, John Wesley, etc. Este es el temor que ya está a la puerta y contemplará nuestros ojos. Ustedes nos han preguntado nunca cuando leían estas historias de avivamientos cómo los cristianos caían y gemían por sus pecados y por la salvación, si eran salvos, ¿no? Es que estamos hablando de la muerte de la carne al yo, de los pecados de la carne. Esta es la verdadera unanimidad, la que se derrama desde lo alto. Pues sin amor fraternal y sin el temor de Dios que arroje fuera el pecado, la unidad es imposible. Solo puede haber unidad con los hermanos en el Señor, es decir, en ausencia del pecado, en amor y en luz. Lo que quiere decir que si un hermano no está en la sintonía correcta, ya sea pastor, anciano, diácono, mi padre o mi esposa o mi hijo, ni puedo ni debo estar en unidad con él. Repetimos, solamente en Cristo hay unidad, solo en Cristo somos uno y no en personas o ideas a la fuerza o por manipulación o compulsión. En el Señor y en nadie más. Jeremías 15:19b, Gálatas 3:28. La verdadera unidad solo vendrá tras el amor fraternal, que no se fabrica sino que es derramado de lo alto. Ojo con esto. No se fabrica sino que es derramado de lo alto. Y el verdadero amor fraternal tras la santificación. Si no nos hemos santificado, lo único que podemos tener es fingimiento. Perdón. Santificación, derramamiento, amor fraternal y comunión o unidad. He aquí el único camino, la única dirección. No se construyen las casas comenzando por el tejado, no se colocan los bueyes detrás del carro, no se hacen llamamientos artificiales a la unidad en primera instancia, obviando la santidad y el amor. La unidad no se fabrica con reuniones de los pastores de una ciudad o región, sino que ha de venir, repito, ha de venir de lo alto. La verdadera unidad solo vendrá tras el amor fraternal. No se fabrica, sino que es derramada de lo alto, y el verdadero amor fraternal tras la santificación. La unidad no se fabrica con reuniones de los pastores de una ciudad o región, sino que ha de venir de lo alto. Creemos que puede decirse que la falta de amor fraternal y la desunión no son más que síntomas de la verdadera causa, el cáncer de la inmundicia. La verdadera unanimidad se construye en base a condenar y no en base a condonar el pecado. Eso decía mi amado Wasman Nee. Unánimes sí, pero en el Señor. Romanos 15, del 5 al 6, Filipenses 2, versículos 2 y 5 y capítulo 4, versículo 2. Porque Dios es santísimo, 3 veces santo, y solo se manifestará en medio de la santidad. Cualquier manifestación sobrenatural en medio de la inmundicia, casi con toda seguridad, no vendrá de Dios, sino del enemigo de las almas. Será una manifestación de espíritus mentirosos, no confundamos. En medio del pecado puede que veamos milagros, pero no tenemos la presencia de Dios, dijo un hermano en nuestra iglesia. He aquí, en suma, un pueblo santificado, investido del poder de Dios, amoroso y unánime, un pueblo al fin preparado para marchar a la guerra. Antes, como decíamos, pues hemos visto, muchos dicen, ¿no? Tenemos el ejemplo de los corintios, ¿no? Donde había muchos dones en profusión tremenda, ¿no? De los dones, pero proliferaban por doquier, pero sin embargo era una iglesia infantil. El infantilismo espiritual, ¿no? Y también vimos que en el desierto con Moisés hubo muchísimos milagros, vieron milagros grandísimos, en la apertura del Mar Rojo, el maná, etcétera, las codornices, una serie de milagros increíbles, y sin embargo eran rebeldes y contumaces, obstinados, ¿no? Enfatizamos cualquier manifestación sobrenatural en medio del pecado o de la inmundicia, casi con toda seguridad no vendrá de Dios,
sino del enemigo de las almas. Será una manifestación de espíritus mentirosos. Continuamos. A los 14 días del mes, según 4:19, acamparon por primera vez en Gilgal el día 10 del mes primero y celebraron la Pascua el día 14 del mes. Como una herida no sana en solo 4 días, hemos de suponer que dicha Pascua tuviera lugar al mes siguiente. El segundo mes, si realmente ocurrió así, tendríamos un total de 34 días en los que se llevó a cabo todo el proceso, desde la acampada para la santificación hasta la perfecta comunión en esta Pascua. Esa nota que vemos ahí, ese asterisco, quiere decir que el número 34 en hebreo se escribe con las letras Lamed, que quiere decir autoridad, y Dalet, una puerta. Tiene que ver con la autoridad para pasar por la puerta o entrar en una casa. Uno puede entrar legalmente después que él mismo se ha identificado, y así 34 es el número de la identificación. Bueno, decíamos ahí en la nota, ¿no? Hasta perfecta comunión en esta Pascua. Tras la santificación y la Pascua quedamos identificados y autorizados para entrar por la puerta. ¿Merecerá la pena dejar todo, parar y confiar, esperando solo en Dios por unos días? Y si no fueran 34, sino más, la palabra es clara al respecto, hasta que sanaron. Hasta que Yahvé confirme al Josué de turno el día en que lo oprobio haya sido quitado, haya sido resuelto. En los llanos de Jericó, limpios como recién nacidos, como quedó Naamán tras ser curado de su lepra, tipo de la rebeldía y de la mortalidad, segunda de Reyes 5, entonces pudieron descender del collado a los llanos y celebrar la Pascua. La tensión se aflojó y el pueblo pudo comenzar a relajarse en la paz del temor y del amor de Dios. Siguiente versículo. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Al otro día. La bendición de la obediencia no se hizo esperar mucho tiempo. Cumplida la condición se obtuvo la promesa. Hebreos 6:12 nos dice que cuando cumplimos las condiciones, las promesas se cumplen. Todo se desarrolló tal como el Señor lo dice en el primer capítulo de Isaías, donde vemos que tras el arrepentimiento viene la bendición. Resumiendo, este capítulo vemos: el pueblo rebelde, que no entiende, sin conocimiento, gente pecadora, cabezas enfermas, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano. Versículos 10 al 15. Dejen de hacer sus obras muertas que me son abominables. El versículo 16 a 17. Lávense, límpiense, dejen de hacer lo malo, restituyan. Vengan luego y arreglemos cuentas. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Josué y su pueblo quisieron y oyeron y comieron. ¿Y nosotros qué haremos? Comieron del fruto de la tierra. Al fin se pudo dejar el alimento para bebés. El maná es alimento de emergencia para rebeldes. Y el agua de la roca es agua de emergencia para rebeldes. Esto decía Johnny Enlow en la profecía de los 7 montes. Se acabó la lechecita y viene ahora el alimento para gente madura. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. El fruto es el alimento. ¿Y cuál alimento sino toda la palabra que sale de la boca de Dios? Mateo 4:4. Queremos ver aquí la vuelta a las revelaciones, los remas, la visión, las visiones, la profecía, los dones, el fruto del Espíritu, milagros y señales. Es decir, un nuevo fluir para la edificación del pueblo de Dios. Tenemos aquí pan integral, es decir, Cristo, sin aditivos, sin levadura. A Cristo tal cual es, la palabra al completo sin quitarle lo que escuece, como por ejemplo lo tocante a reprender el pecado y administrar disciplina en la Iglesia. Y sin añadiduras humanas, tales como las doctrinas y reglamentos humanos. Se acabó el Evangelio light. Se acabó la babilonización o secularización galopante.
camino que siguió y sigue la Iglesia Católica Romana, y más tarde todas sus hijas protestantes y evangélicas. Ella es la mujer de Mateo 13:33, que por mezclar las tres medidas de harina, las perfecciones de Cristo, profeta, sacerdote y rey, con la levadura, es decir, con las añadiduras humanas al Evangelio, la idolatría, etc., se convirtió en Babel, la iglesia de las mezclas, de la confusión, pues eso justamente significa Babel, confusión. Es decir, en una gran ramera, madre de todas las abominaciones en la tierra, que Dios detesta, bueno, Babilonia ocupa más es el sistema religioso mundial, y es el sistema, hoy podríamos decir, el sistema globalista, que toca todos los aspectos, político, militar, económico, religioso, etc. Pues en sus revolcones con todo y con todos leudaría toda la masa. Y en verdad ha tenido éxito, pues toda la cristiandad está hoy contaminada en mayor o menor grado de tal infecta levadura, salvo escasísimas excepciones. Tal vez solo una, Filadelfia, la que ha de prevalecer por no tener nada que ver con la cristiandad leudada. Nota, hoy al tiempo de esta revisión, en 2018, esta era una nota de 2018, no dada. Sabemos que Pentecostés era la única fiesta que admitía una ofrenda con levadura. Como dice en Levítico 23:17, puede ver usted, si lo lee, que ahí esa ofrenda llevaba levadura, algo rarísimo. Cosa que representa la degradación de la edad pentecostal, que ha rechazado el bautismo de fuego, lo único que puede tratar con esa levadura. La edad pentecostal ha abarcado 40 jubileos, desde el año 33 hasta el año 1933. Así como Saúl, el rey pentecostal que reinó 40 años y fue coronado en la cosecha del trigo, que representa el Pentecostés, y llegó a profetizar, pero acabó usurpando el trono de Dios como si fuera suyo, y por ello fue desechado para ser atormentado por demonios y acabar escuchando a la adivinadora y los espíritus malignos. Así también la iglesia de Saúl o iglesia del desierto funcionaría en base a avivamientos que acabarían muriendo por efecto de la levadura. Ha terminado siendo la Odisea, la iglesia degradada y apóstata, que trágicamente piensa sobre sí misma todo lo contrario de lo que es, y no solamente degradada, sino atada, atormentada y escuchando voces que no son del Espíritu del Señor, sino de sus enemigos. ¿Cuántas iglesias laodicenses hoy? Que es el tiempo, a muchos les dolerá escuchar esto, pero estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Cuántas iglesias están escuchando espíritus engañadores pensando que en realidad están escuchando al Espíritu Santo? Acabaron como Saúl, visitando a la bruja de Endor, ¿no? Qué tremendo peligro corremos, cuánto nos parecemos a ella. Programas, actividades, marketing de iglecrecimiento, marchas, llamadas así eufemísticamente para que no se note mucho que son imitación de las procesiones católicas, maquillaje, rutina, evangélicos usando ropa talar, disfraces y caretas de obras muertas y humanismo. Todo está cada vez más. Todo esto cada vez más. Amares, pero santidad cada vez menos. Reaccionaremos antes de que Cristo nos retire el candelero y nos vomite de su boca. Apocalipsis 2:5 y 3:16. Démonos cuenta que a la Odisea se llega desde Filadelfia por dos caminos. El del exceso, como en los Estados Unidos, con la superfe, superprosperidad, supersanidad, y el del defecto, como en España, Europa, con su mini fe, mini prosperidad, mini sanidad. Necesitamos colirio, si es que no vemos esto, garrafones de colirio. Espigas nuevas tostadas. Se tratará quizás de nuestras primicias, nuestros primeros frutos, las primeras almas añadidas tras la santificación y la comunión fraternal. Seguro que sí. Y además calentitas, recién horneadas, como las espigas nuevas tostadas. En el mismo día. Recordamos ahora que el mismo día en que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2,
Pedro habló con poder y con gran revelación y 3000 espigas nuevas brotaron. Podría decirse que fue una nueva campaña evangelística, ¿no creen? Y eso aunque no hubo carpa, ni payasos, ni guiñol, ni mimos, no hubo folletos, ni nada de eso. Isaías 31:1. Solamente una cosa se necesitó, una pequeña congregación de 120. Eso sí, santificada, unida y transformada por el poder del Espíritu Santo. Des en cuenta que cuando el Señor ascendió estaban 500, pero aquí solo había 120. Repitámoslo una vez más. Solamente una iglesia que haya pasado por la experiencia de aposento alto, es decir, por el Jordán, Gilgal, Aralot y los llanos de Jericó, solo una iglesia así estará capacitada para evangelizar, o más bien para que el Señor pueda añadir a ella los que tengan que ser salvos y no se contaminen. Porque lo que pasa es que muchos añaden y se contaminan. Como decía el Señor a los fariseos, revolvéis Roma con Santiago para hacer un prosélito y luego lo hacéis, ¿cuánto es? 1000 veces más peor que vosotros. En Pentecostés Pedro habló con poder y con gran revelación, estamos enfatizando, y 3000 espigas nuevas brotaron. Podría decirse que fue una buena campaña evangelística, ¿no creen? Y eso, aunque no hubo carpa, ni payasos, ni guiñol, ni mimos, no hubo folletos ni nada de eso, solamente una cosa se necesitó, una pequeña congregación de 120 santificada, unida y transformada por el poder del Espíritu Santo. A ti se te dice, señora, ¿estás dispuesta a reconocer tu error, parar, acampar, santificarse y celebrar la Pascua para ser investida del poder de lo alto? ¿Estás dispuesta a reconocer tu ceguera y tu rebelión? ¿Estás dispuesta a despojarte de tu disfraz de activismo, dejando al aire tu desnudez? ¿Estás dispuesta a lavarte, limpiarte, dejar de hacer lo malo, restituir? Esa palabra la escribimos con mayúsculas, restituir, y venir luego para estar a cuenta con tu Dios. ¿O dirás como el pueblo rebelde dijo a Jeremías, no andaremos? Jeremías 6:16. O como le dijeron a Isaías, no queremos quedarnos quietos, Isaías 30:15. La palabra es clara, si quisiereis y oyereis. No es que la mano de Dios se acorte para darnos, sino que la bendición depende de nuestra voluntad de oír y obedecer. Señora, señora, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 37-38. ¿Recuerdan la prédica de la higuera estéril próxima a ser arrancada? Porque os digo ahora, hoy Señora, hoy, que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor se va a ocultar hasta que nos arrepintamos. Severa amenaza la que pende sobre nuestras cabezas. ¿Será suficiente para movernos al arrepentimiento verdadero? Versículo 12. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná cesó desde que comenzaron a comer. Esta es la porción primera que vamos a comentar. El desde es enfático. Hasta aquí el Señor nos ha alimentado gratis con pan y agua de emergencia, con almas que no ha ganado la Iglesia, sino que el Señor ha traído. Pensemos un momento en la procedencia de estas almas nuevas que vinieron a la Iglesia durante los 3 últimos años. ¿Cómo vinieron? Fueron fruto de las campañas en los parques de Churdina, Gachevarría, el de los Patos u otros eran los lugares donde solía ir la señora en la que yo me congregaba a evangelizar. Ni una sola, sino que todas las almas nuevas que han perseverado vinieron por sí mismas, traídas por el Espíritu Santo o como fruto de la evangelización personal de algunos de los miembros de la Iglesia. Y gracias a Dios que haya sido así, pues de lo contrario sabe
Dios, ¿dónde hubiéramos podido ir a parar al añadirse a nuestro extravío la jactancia por un fruto silvestre de haber engendrado ismaelitas, moabitas o amonitas? Sí, a veces engendramos, pero no son fruto bueno, sino frutos silvestres. Desde que aparezcan las nuevas espigas de la tierra, es decir, los primeros frutos del avivamiento soñado, se acabará la lechecita del maná y vendrá la carne del maná escondido. Ese maná representa la palabra encarnada. Ahora seremos cartas escritas que se han hecho una y la misma cosa con la palabra que les ha sido revelada. Del otro lado del Jordán, el maná externo que caía delante de nuestras tiendas cada día será sustituido por el maná escondido o interno. Así como cesó el maná externo, tipo de la palabra escrita, y pasó a encerrarse dentro de el arca en una urna, tipo del rema viviente, la palabra escrita, es decir, el logos, pasa a ser un segundo plano en pro de la palabra viviente o palabra rema, del maná escondido, que es Cristo formado en nosotros, dirigiéndonos desde adentro en nuestros espíritus. Pasamos del lugar santo al lugar santísimo, donde todo lo hace Dios y nosotros solo descansamos en Él. Nos trasladamos del antiguo al nuevo pacto, donde para nuestra salvación confiamos en la obra consumada de Dios y en su promesa de que va a hacer carne en nosotros la palabra y no en nuestras obras para hacer las obras de Dios o para ganar nuestra salvación o para agradar a Dios o para tratar de encarnar por nosotros mismos la palabra en nuestro corazón. No en la promesa nuestra de servir al Señor, sino en la promesa del Señor de hacerlo en nosotros. Así como cesó el maná externo, tipo de la palabra escrita, y pasó a encerrarse dentro del arca en una urna, tipo del rema viviente, la palabra escrita pasa a un segundo plano en pro de la palabra viviente del maná escondido, que es Cristo formado en nosotros, dirigiéndonos desde adentro en nuestros espíritus. Nunca más tuvieron maná. Se acabaron definitivamente las aspirinas con azúcar. Se acabó el no reprender, el hacer la vista gorda, como hacía el sacerdote Elí. Primera de Samuel 2, 22 y siguientes. Se acabó el admitir excusas, se acabó por fin la lechecita de bebés. Aleluya. Se terminaron los lloriqueos, las quejas, las pataletas y los coros de plañideras pletóricos de afectación con pretensión de intercesión. A estos coros de plañideras, sean hombres o sean mujeres, yo les aconsejo, si quieren saber lo que es la verdadera intercesión, que lean el libro Intercesor de Res Howells. Ahí entenderán por fin que la intercesión poco tiene que ver con ese tipo de shows que se suelen hacer en las llamadas sesiones de intercesión. Se terminaron la mundanalidad, la prevaricación, el temor de los hombres, la acepción de personas, el secretismo y los chismes. Nunca más tuvieron. Gloria al Señor. Repetimos, se terminaron los lloriqueos, las quejas, las pataletas y los coros de plañideras pletóricos de afectación con pretensión de ser intercesores. Aquel año. ¿Cuál año? El año de la santificación, este año que comenzamos, el año de prórroga de la higuera de la Señora elegida, aquel año de prórroga que en su misericordia el Espíritu Santo solicitaba al Señor para la higuera. Dios, por su maravillosa gracia, aún nos mantendrá un año más de lo que no sembramos, de las espigas que amorreos, cananeos, etc. abandonarán en su huida. El año agradable sin duda, pero también el año de prórroga. Es urgente reconocer que nos estamos moviendo en el tiempo de descuento, en un tiempo extra de misericordia que se nos ha concedido. Finalizado tal año vendrá la hora de la verdad y será cuando, santificados, revestidos de poder y unánimes, habrá que trabajar y hacerlo con denuedo. Ahora sí, en las obras preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas, Efesios 2:10, no en las nuestras. El de ahora no será pues tiempo de sembrar, sino de cavar y abonar, actividades ambas internas y no externas,
de puertas hacia adentro. Recuerdan, el alimento de ese año vendrá gratuitamente, entre comillas, aunque esto sea difícil de digerir para los estómagos orgullosos y para los necios que, habiendo comenzado por el Espíritu, se empeñan en acabar por la carne. Gálatas 3:3. Aquellos que pretenden el avivamiento por las obras de la carne y no por la fe. Pasado este año agradable ya se podrá salir de Jerusalén, que podríamos decir que sean las paredes de la Señora, e ir en pos de la conquista de Jericó, podría ser Bilbao, y luego de Jai, podría ser Lequeitio, o Guecho, y en todo cuanto el amado nos ponga por delante. Esos eran sitios donde sí quisieron hacer obras y que fracasaron. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cerca de Jericó alzó sus ojos. Yahvé había engrandecido a Josué delante del pueblo. Versículo 4:14. Pero estando ya cerca de Jericó, Josué aún no sabía cómo enfrentaría y ganaría su primera batalla. El Señor todavía no le había revelado los detalles del siguiente paso tras la acampada. Estaba preocupado por ese segundo paso que no le sería revelado hasta haber completado el primero. Josué tenía el qué delante de sus narices, conquistar Jericó, pero no sabía el cómo ni el cuándo. Esos detalles finales le fueron mostrados en el momento justo, ni antes ni después. La revelación vino justo en el tiempo de Dios y lo hizo con teofanía incluida. Cuando alzó los ojos y dejó de mascullar sus propios planes. Gloria a Dios y aleluya. Allí estaba el estratega de estrategas, el capitán de las huestes celestes, nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Delante de él, posición correcta, Cristo al frente, luego el líder y tras ellos los demás. La nube siempre por delante y encima para no tostarnos. Por delante y encima sobre nosotros para que no nos tostemos por los calentones del sol. Como poderoso gigante irá delante de nosotros, dice Isaías 42:13. Tenía la espada desenvainada. Esa era la señal de que ahora sí había llegado la hora de pelear, o quizás más bien de ocupar el territorio que él ya había conquistado, porque siempre es sin ejército y sin fuerza, pero con el espíritu de Yahvé de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esta es la santa y constante táctica de lucha en toda la Biblia: dejar que luche el capitán. Si quieren verlo, la Biblia está sembrada de ello. Les doy algunas citas. Segundo de Crónicas 20, del 1 al 30. Éxodo 14, del 13 al 14. Salmo 46, del 1 al 3 y versículo 10. Hebreos 4, versículo 10. Isaías 30:15. Josué 6, del 1 al 5. Primera de Samuel 2, 9c, etc. 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Él respondió: no. El Señor se santificó a sí mismo. Por supuesto, Josué, yo no soy de los tuyos, y mucho menos de los otros. Yo soy mucho más. Yo soy Dios y no hombre. Yo soy el Señor y nadie se compara conmigo. Mas como príncipe he venido ahora. Antes tenía el traje de sacerdote, de intercesor y de santificador, pero ahora llevo el traje de rey, de príncipe guerrero. Ahora vengo de ganar la batalla para vosotros. Entonces Josué, postrándose, adoró. Es al oír su voz que reconoció al Señor que tantas veces le había hablado, pero a quien por primera vez contemplaba sin poder apenas mirar. ¿Qué éxtasis tan sublime disfrutaría Josué? Cuán gloriosa sumisión adoratoria del siervo fiel ante su príncipe. Gloria a Dios. Es como si Josué hubiera dicho algo así:
¿Cuáles son tus instrucciones para el próximo paso, mi maravilloso Espíritu Santo? O como reza el texto, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es como si el Señor le hubiera respondido: Josué, ¿por qué estás preocupado? ¿No te das cuenta que el lugar que querías ganar es santo? Es decir, que ya yo lo gané. A lo que Josué le hubiera respondido: maravilloso Dios, creo lo que me dices, ayuda mi incredulidad, tú sabes que te adoro con todo mi ser. Capítulo 2. Y esto será ya para el próximo día, obviamente, el capítulo 2. Pues eso ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga y el próximo día comenzamos con el capítulo 2. Hasta luego.